días. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Vamos a ver fracciones. Bien, empezamos con una definición. ¿Qué son las fracciones? Se les conoce también como números racionales a las fracciones comunes, las cuales representan una división de números enteros. Ya explicamos esto en la clase número 1 cuando vimos cuáles eran los números racionales. Espero que se acuerden. Bien, retomando, ¿cómo encontramos una fracción de la forma A sobre B? Ahora, ¿qué es una fracción común? Una fracción común decimos que la encontramos de esta forma, en donde, vamos a recordar, B es el denominador. ¿Y qué es el denominador? El número de partes iguales en las que se debe dividir a la unidad. ¿Qué es A? A es el numerador. Es el número de partes que se deben de tomar al haber dividido a la unidad. Perfecto. Ahora bien, recuerden mucho la premisa en la parte de las fracciones. La premisa dice: A y B serán números enteros siempre y cuando B sea diferente de 0. Ya explicamos qué pasa cuando tenemos en la parte del denominador un 0. Recuerden, si esto se presenta, es un error matemático. Bien, ¿cómo se clasifican las fracciones? Las fracciones se clasifican principalmente en fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. Ahora, ¿cómo podemos distinguir cada una de ellas? Las fracciones propias es en donde el denominador es mayor que el numerador. Las fracciones impropias es en donde el numerador es mayor que el denominador, es decir, es lo contrario de las fracciones propias. Y por último tenemos las fracciones mixtas, que estas están formadas por un entero y una fracción propia. Por eso se llaman mixtas. Quedamos que el prefijo mix significa mezcla. ¿De qué? De un entero con una fracción propia. Exclusivamente fracción propia. Ojo en esta parte. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro esta parte de los tipos de fracciones. Vamos a... Listo. Bien, empezamos con las fracciones propias. Empezamos con estas y vamos a ver ejemplos. 2 quintos, 12 17avos, 4 séptimos y 1 tercio. Y así podemos encontrar unos ejemplos más. Son fracciones propias. ¿Por qué? Porque quedamos que el denominador es mayor que el numerador. En la primera lo cumple, en la segunda lo cumple, en la tercera lo cumple y en la cuarta lo cumple. Ok. Siguiente ejemplo de fracciones. 8 tercios, 12 séptimos, 6 quintos, etc. ¿Qué tipo de fracciones serán acá? Estas son fracciones impropias. ¿Por qué impropias? Porque quedamos que en las impropias el denominador, en este caso ahora ya es menor. Es decir, ¿quién es mayor? El numerador. El numerador va a ser mayor que el denominador. 8 tercios lo cumple, 12 séptimos, 6 quintos. Y por último tenemos la última clasificación de las fracciones. Por ejemplo, 4 enteros, 2 tercios, 5 enteros, 1 medio, 6 enteros, 7 novenos.
Bien, quedamos que se llaman mixtas. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación de un entero con una fracción. Pero ojo, quedamos que estas fracciones tienen que ser propias. Es decir, el denominador tiene que ser mayor. En la primera podemos ver que el denominador es 3. Cumple con la parte de la característica de las fracciones mixtas. Un medio es mayor, fracción propia. 7/9, el 9 es mayor. Perfecto. Estas son las fracciones mixtas. Bien. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Representación gráfica. Bien, para realizar la representación gráfica de fracciones se utilizan figuras geométricas, las más básicas, círculo, rectángulo y cuadrado. Y podemos utilizar muchas más, pero son de las más básicas. Perfecto. Tenemos 3/4. Ya sabemos qué significa el numerador y ya sabemos qué significa el denominador. ¿Cómo represento 3/4? Voy a dibujar lo que es mi figura geométrica, que en este caso voy a tomar un rectángulo. Y que quedamos que significa el 4, que es el denominador, es las partes en las que voy a dividir a mi unidad o a mi figura que tengo ahí. Entonces son 4 partes, 1, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Ahora bien, ¿qué me indica esto? Si ya dividí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok. Como ya dividí esta parte, vamos a identificar el numerador, que sería 3. Es decir, voy a pintar sería 1, 2 y 3. Y listo. Ya representé en forma gráfica con mis figuras geométricas 3/4. ¿Cuáles son esos 3/4? Solamente es la parte que está iluminada. Siguiente ejemplo, 8/5. Coloco mi entero, mi figura geométrica. ¿En cuántas partes tengo que dividir? 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, de estas 5 partes, ¿cuántas tengo que tomar? 8. Pregunta. Esta unidad, al haberla dividido en 5 partes, me serán suficientes para iluminar o identificar las 8 partes, que es el numerador. La respuesta es no. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Lo que tengo que hacer ahí es tomar otra unidad de la misma forma dividida en las 5 partes y ahora sí tomar solamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las 8 partes. Y de esa forma yo ya representé 8/5. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. 1 entero, 3/5. Ok. Como eso es una fracción mixta, estamos hablando de un entero con una fracción propia. Entonces, aquí está mi entero. No voy a dividir este en tantas partes. ¿Por qué? Porque ahí dice un entero. Completo lo voy a tomar. Y la otra parte son 3/5. Aquí sí tengo que tomar el mismo entero. ¿Y en cuántas partes voy a dividirlo? En 5 partes. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 partes. De las cuales, ¿cuántas debo de tomar? De esta parte solamente debo tomar
3 partes. 1, 2, 3. Y más mi entero, que este va iluminado completamente. Listo. Y de esa forma ya representé un entero con 3/5. Ahora bien, ¿qué característica o qué pueden notar en la parte de la fracción 8/5 con un entero 3/5? Que en la forma gráfica están representadas de la misma manera. Por lo tanto, que concluimos que es lo mismo 8/5 que un entero 3/5. Son las mismas fracciones, pero escritas de diferente forma. Bien, una vez que ya hicimos esta conclusión, vamos a pasar con la siguiente parte. Representación en la recta numérica. Ya realizamos la parte gráfica, que son con figuras geométricas. Vamos ahora con la recta numérica. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las siguientes fracciones. 3/4, menos 8/5 y menos un entero 3/5. Bien, tenemos nuestra recta numérica. Ahora, vamos a empezar con 3/4. ¿En cuántas partes voy a dividir a mi unidad? En 4 partes. Vamos a empezar con 3/4. Ok. ¿Y cuál es la unidad? Del 0 a la derecha. ¿Por qué? Porque es una fracción positiva. Y empiezo a dividir. 1, 2, 3 y 4. Pueden ver ahí 4 partes seccionadas, del 0 al 1. Ok. De estas 4 partes voy a tomar solamente 3. ¿Por qué? Porque recuerden que es una fracción propia. Y ahí serían 1, 2, 3. Donde está la flecha, ahí son las 3 partes que yo voy a tomar de esa división que ya hice. Por lo tanto, en esta parte se encuentra 3/4. Bien, pasamos con la siguiente fracción. Menos 8/5. Hablamos de números negativos, es decir, del 0 a la izquierda. ¿En cuántas partes voy a dividir a mi unidad? En 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Del 0 al menos 1 hay 5 partes. Ok. ¿Cuántas partes voy a tomar? 8. ¿Me alcanzan estas 5? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir la siguiente unidad igual en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Ok, ahora sí. Como ya dividí mis 2 unidades y me dan 10 partes, ahora sí puedo tomar de estas 10 secciones las 8 que yo tengo que representar. Es decir, sería en esta parte donde se encuentra la flecha. Ahí serían mis 8/5. Como es negativo, va del lado izquierdo. Menos 8/5. Ok. Vamos a representar ahora la siguiente fracción, que es menos un entero 3/5. Aquí ya no tengo que volver a seccionar. ¿Por qué? Porque ya seccioné de acuerdo a la fracción anterior, que aquí tengo que tener mucho cuidado con el denominador. No es lo mismo dividir 4 partes que 5 partes. Como es negativo, es del 0 a la izquierda. Y dice que aquí cada unidad voy a dividirla en 5 partes. Como ya la anterior fracción fue igual en 5, voy a tomar la misma. Entonces ahora nada más tengo que ubicar en esta parte. Bien. Entonces dice, tomas menos 1, que es un entero, no tomo completo, y después la siguiente fracción solamente tomas 3 partes. Es decir, ahí donde se encuentra esa flecha. Y en esta parte estaría ubicado menos un entero 3/5. Que en la parte gráfica deducimos que es lo mismo menos 8/5 que menos un entero 3/5. Son fracciones iguales.
iguales o mejor dicho, equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Que tienen el mismo valor, pero están escritos en forma diferente. Ok. Bien, esto fue en la recta numérica. Pasamos con el otro subtema. Conversiones. Una vez que ya entendimos cómo identificar una fracción propia, impropia y mixta, vamos a ver las conversiones de las únicas dos tipos de fracciones que se pueden convertir, es decir, de una impropia a una mixta y de forma viceversa, es decir, de mixta a impropia. Son las únicas en las que se pueden convertir. Y empezamos con la primera, de mixta a impropia. ¿Cuáles son los pasos para poder convertir ese tipo de fracciones? Paso número 1 dice, vamos a multiplicar el denominador por el entero. Y al resultado vamos a sumarle el numerador. Ejemplo, tengo un entero 3/5. Dice el primer paso, multiplicamos el denominador por el entero. ¿Cuál es el denominador? El denominador es 5. Voy a multiplicar 5 por mi entero que es 1. ¿Cuál es el resultado? 5 por 1, 5. Paso número 2. Al resultado vamos a sumarle el numerador. ¿Cuál es el numerador? Es el valor de 3, es decir, 5 más 3. ¿Cuánto es 5 más 3? 5 más 3 sería igual a 8. Entonces, ¿cómo represento mi fracción? Tomo los 8 de la operación que ya hice del paso 1 y paso 2 y el denominador solamente lo recorro, es decir, será el mismo. Siguiente, de fracción impropia a fracción mixta. En esta parte, ¿cuáles son los pasos? Paso 1. Realizar la división del numerador entre el denominador. Recuerden cuando les expliqué los elementos de una división, donde encontramos el cociente, el residuo, el dividendo y el divisor. Y dice acá, al realizar la división, el cociente será la parte entera de mi fracción. El residuo es el numerador y el divisor es el denominador. El paso 3 y 4 corresponden a la fracción propia que acompaña a mi entero. Ejemplo, 8/5. 8/5 es una fracción impropia. Muy bien, que significa que puedo convertir la fracción mixta. Primer paso, dividimos 8 entre 5. Al realizar la división sería 1 por 5, 5 para 8, 3. Bien, al hacer esta división no queremos decimales porque ahí podemos seguirle, ¿no? Solamente queremos el entero. ¿Cómo lo representamos? El 1, que es el cociente, será la parte entera. El 3, que es el residuo, será el numerador. Y el 5, que es el divisor, será el denominador. Y listo. Pasamos de una fracción impropia a mixta y de una mixta a impropia. Bien. Comparación de fracciones. Vamos ahora a hacer comparaciones. Y recuerden que en matemáticas, para comparar cantidades o números, tenemos 3 signos importantes. El signo igual que, menor que y mayor que. Muchos se confunden en cómo ubicar el menor del mayor. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Ok. ¿Cómo le hacemos para comparar fracciones? Para realizar la comparación de fracciones, lo único que tenemos que hacer es un producto cruzado. ¿Cómo que un producto cruzado? Ok.
ahorita vamos a explicar esta parte. Pero ¿para qué me sirve este producto? Para después solo comparar los números enteros. Bien, ahora, ojo acá, hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Dice, en los números negativos, los números más alejados del 0 serán menores y los números más cercanos al 0 serán los mayores. En otros ejemplos más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto. Muy bien. Vamos a comparar estas dos fracciones, 3/4 y 15/20. Para hacer la comparación dice que es con producto cruzado, que es un producto, una multiplicación cruzada, el de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba. Es decir, 3 por 20 y 4 por 15. Ese sería mi producto cruzado. Anotamos las operaciones que sería 3 por 20, lo coloco del lado izquierdo, y 4 por 15 lo coloco del lado derecho. Perfecto. Ahora bien, ¿cuánto es 3 por 20? 3 por 20 es igual a 60. ¿Cuánto es 4 por 15? 4 por 15 es 60. Ok. Estos serían los números enteros al realizar mi producto cruzado. Y de esta forma ya puedo realizar mi comparación. Pero ojo, recuerden, el orden para comparar siempre es de izquierda a derecha. Es decir, de esta forma. Voy a comparar el 60 de color azul contra el 60 de color rojo. Bien, entonces, 60, ¿qué será? Igual que 60, menor que 60 o mayor que 60. La respuesta sería igual. Y ya realicé mi comparación de fracciones. Ok. Para que nos quede esto más claro, vamos a ver ejemplos de comparación. Y para esto voy a ponerle casos especiales. Bien. Hay que tener en cuenta aquí dos cosas muy importantes. Recordamos de la anterior presentación. Primer paso. En los números negativos, los números más alejados del 0 serán menores. Segunda premisa. Cuando comparamos un negativo y un positivo, siempre será mayor el positivo. Ahora bien, vamos a pasar con nuestros ejemplos. Caso número 1. Voy a ponerlo por acá. Caso 1. Bien. Para este caso vamos a comparar 2/3 contra 4/5. Aquí no importa que sean propias, impropias o mixtas. ¿Sale? Para comparar hay que seguir el procedimiento que ya se explicó anteriormente. Entonces, ¿cómo comparo? Con productos cruzados. Es decir, 2 por 5 y 3 por 4. 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Y 3 por 4 serían 12. Y comparo de izquierda a derecha, es decir, 10, ¿qué será? ¿Menor, mayor o igual que 12? 10 es menor que 12. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué concluimos acá? Concluimos que 2/3 es menor que 4/5. Bien, pasamos con el caso número 2. En el caso número 2 ahora tengo un entero y una fracción. Ok, dice, ¿y ahora cómo comparo? Ojo, no siempre el entero es mayor que una fracción, ¿eh? Entonces, en este caso, cuando tengo un entero, ¿qué tengo que hacer? Convertir mi entero a fracción. ¿Cómo convierto un entero a fracción? Recordamos, le agrego la unidad en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque si yo divido 3 entre 1, ¿qué será? 3 entre 1, ¿cuánto me da? Me da el mismo valor que es 3.
Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? No me altera absolutamente nada a la parte de mi fracción. Entonces vamos a ponerlo acá bien. Bien, entonces seguimos. Serían 3 enteros y le agrego la unidad. Y ya tengo fracción contra fracción. Y sigo con mi procedimiento, es decir, producto cruzado. 3 por 3, que sería, anotamos aquí mi operación, y 1 por 10. ¿Cuánto sería 3 por 3? Mi resultado sería 9. Y 1 por 10 sería 10. Ok. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vamos a comparar el 9 del 10. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que 9 es menor que 10. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? 3 enteros es menor que 10 tercios. Bien, ese es el caso número 2. Vamos con nuestro caso número 3. Caso 3, ok. En este caso, vamos a tomar la siguiente. Un entero, 3 cuartos contra 5 cuartos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Ok. Cuando tenemos una fracción mixta en esta parte contra otra fracción, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a convertir esta fracción mixta a fracción impropia. Ok. Recordamos acá cómo convertimos esto, perdón. Vamos a multiplicar el denominador por el entero. 4 por 1 serían 4. Y al resultado le voy a sumar el numerador, que serían 4 más 3 sería igual a 7. Bien. Ahora, ¿qué hago con este 7? Recordamos, paso el número 7 y el denominador lo recorro. Es el mismo, no cambia ahí. Entonces ahora sí, voy a comparar 7 cuartos contra 5 cuartos. Y realizamos producto cruzado, es decir, 7 por 4 y 5 por 4. Correcto. Y realizamos acá mis multiplicaciones. ¿Cuánto sería 7 por 4? 7 por 4 sería 28. Y 5 por 4 sería 20. ¿Quién es mayor? El 28. Por lo tanto, me indica que 28 es mayor que 20. Entonces, en esta parte sería un entero 3 cuartos es mayor que 5 cuartos. Bien, vamos a pasar con nuestro siguiente caso. Para esto voy a borrar esta parte para que podamos hacer el siguiente. Perfecto. Caso número 4. Caso 4. Tengo menos 2 séptimos menos 3 octavos. Ok. Voy a comparar dos negativos. Bien, en este primer paso, ahorita voy a omitir el signo. Voy a ahorita hacer el producto cruzado. Sería 2 por 8 y 7 por 3. 2 por 8 y 7 por 3. ¿Cuánto sería 2 por 8? 2 por 8 serían 16 contra 7 por 3, que sería 21. Ok. Y aquí vamos a colocar el signo menos y menos, porque ambos son negativos, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? ¿Quién es mayor? ¿El menos 16 o el menos 21? Recuerden la premisa número 1. Dice, en los números negativos, los números más alejados del cero serán menores.
¿Quién está más alejado del 0? ¿El 16 o el 21? El 21 está más alejado, ¿no? Y el 16, ¿qué es? Pues está más cerca del 0. Por lo tanto, el 16 es mayor que el menos 21. Recuerden mucho esa premisa, la número 1. Como está más cercano el menos 16 del 0, es mayor. Perfecto. Vamos con el caso número 5. Voy a borrar el de allá para que no se me pierdan acá. Perfecto. Caso 5. Voy a comparar menos 5 tercios contra 2 tercios. Es decir, voy a comparar un negativo y un positivo. Para este caso, entraría en la premisa 2. Dice, cuando comparamos un negativo y un positivo, siempre será mayor el positivo. Por lo tanto, automáticamente yo puedo concluir que el menos 5 tercios es menor que 2 tercios. ¿Por qué? Porque es un negativo contra un positivo. Por lo tanto, los negativos siempre serán menores. Ahí no tendré yo caso de realizar las operaciones. ¿Sale? Solo en el caso 5 no es necesario realizar operaciones. En los demás casos sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una comparativa. Cuando son números negativos, una fracción mixta contra una fracción, etc. Bien. Bueno, chicos, pues esta es la clasificación de las fracciones y obviamente cómo hacer conversiones. Sería todo por el día de hoy y pues muchas gracias. Yo les mando las actividades y las realizan.